7 de la mañana, 35 minutos, tenemos la grata visita del doctor Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Doctor Arnillas, muy buenos días. Muy buenos días, Diana, Luis, muy buenos días a todo el Perú que nos escucha, gracias a Radio Nacional. Doctor, hemos pasado prácticamente ya esta situación crítica del fenómeno del niño costero que nos agarró de sorpresa prácticamente, pero ha causado un daño terrible, no solamente daños materiales, sino entendemos también que hay mucha gente que vive sufriendo, que todavía está pasando penurias por cuanto ha perdido todo con este fenómeno. Usted ha planteado que también a este programa de reconstrucción se incorpore un programa de salud mental dentro de, naturalmente, de todo este proyecto inmenso que se va a realizar. Quisiera coincidir con usted, Luis, pero creo que no puedo. Creo que la emergencia sigue en medio de nosotros y el mejor indicador de emergencia es en el cuadro de salud. Tenemos un problema todavía severo con el tema del dengue, tenemos por lo menos 99 casos de chikungunya reportados en el caso de Piura. O sea, estamos en un escenario donde la emergencia no solamente tiene que ver con el momento en el que se han producido las lluvias, sino con las secuelas, y creo que todavía estamos en ese escenario. Entonces tenemos que mirar varios planos, lo que nos queda pendiente de esa emergencia que sigue ocurriendo y las cosas nuevas. Y en el tema de salud mental es también uno de esos efectos escondidos, ¿no? Porque está en el cerebro de las personas, en el alma de las personas, y es el dolor que supone pérdidas bruscas, ¿no? Como las que hemos tenido, y los tenemos todos. La sociedad necesita hacer un duelo por lo perdido en términos de experiencia, de vida, ¿no? Como decía un testimonio recogido, ¿no? Era de esteras, pero era mi casa, ¿no es cierto? Y ahora no la tengo. Y esa pérdida tiene que ser trabajada. Y ahí está el tema de salud mental también en medio de nosotros, ¿no? Ahora, tenemos esto con las personas adultas, pero ¿qué? Pero con los niños también. Fíjese, el efecto psicológico en el inicio de la vida de una pérdida de este tipo va a acompañar a esa persona muchísimos años. Y las personas adultas o adultas mayores muchas veces tenemos más elementos por experiencia de vida, ¿no es cierto?, para administrar estas formas de dolor. ¿Quién está acompañando a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, ¿no?, en hacer este duelo? Duelo por pérdida de vida, duelo por pérdida de sus condiciones de vida. Nuestra memoria está asociada, ¿no es cierto?, al juguete que nos gustaba y se perdió. Esos son traumas que hay que trabajar, ¿no? Hemos visto, doctor, que escenas donde la gente se resistía un poco a ser reubicadas de sus viviendas, y esto conlleva a que también reflexionemos un poco que ha existido muy poca visión en cuanto a gestión de este tipo de desastres, ¿no?, de previsión. Hay dos aspectos en lo que planteas que me parece importante llamar la atención. Si tener una vivienda, por más precaria que ésta sea, es el esfuerzo de toda tu vida, ¿no? El perderla y el no tener una opción clara, obviamente te va a generar resistencia. Y entonces creo que hay que asumir que esa es una reacción humana, legítima, ¿no? Y que hay que administrar. Y el segundo aspecto es que también hay que reconocer que la manera como hemos producido espacios urbanos en el país es con cero planificación. Y cuando se ha reclamado planificación, que haya planes urbanos, que haya control urbano, que se vigilen las áreas, que las ciudades tengan identificadas qué áreas son seguras, qué áreas no, etcétera, ha habido resistencia de todos los actores, ¿no? Y negligencia, por cierto, de quienes tenían la función de gobierno o de autoridad. Entonces, aquí estamos en un terreno de responsabilidades compartidas, que creo que sí, es una oportunidad para resolver el tema, pero la manera de resolverlo es muy importante. Porque si no, lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar los conflictos a la N.
Y hay que preguntarnos si todos los casos son iguales, para poder tener soluciones, ¿no? Y también hay que preguntarnos si tenemos una solución distinta y mejor que lo que hay hoy día. Entonces creo que hay que hacer una evaluación muy fina. Fíjese, si tomamos solamente las capitales de departamento, el fenómeno vivido en Piura, en Chiclayo, como conurbación urbana, o sea, Chiclayo y Leonardo Ortiz, en Trujillo, ¿no? Con la quebrada San Ildefonso, o en Chimbote, ¿no? O Guarmey, cada núcleo urbano ha tenido fenómenos distintos y causas diferentes. Chiclayo no está al lado del río, ¿no es cierto? Piura sí. Trujillo no tiene un río, lo que tiene es una quebrada. Chiclayo no tiene quebrada, el problema es que es un terreno plano, ¿no es cierto?, con algunas hondonadas. Entonces cada ciudad ha tenido o ha enfrentado causas diferentes, ¿no? Digamos directas de afectación. La lluvia, la misma puede ser, pero las condiciones de cada espacio urbano han sido distintos. Por ejemplo, el Open Plaza, que está en la margen izquierda del río Piura, ¿por qué fue afectado? Es construcción planificada, con licencia. ¿Dónde está el error? Fíjate, yo estuve en febrero, vi el puente y lo repetí como lo había visto 3 años antes cuando se inauguraba, o 4 años antes cuando se inauguraba el puente, y dije, aquí se va a salir el río. No hay que ser ingeniero, ¿no es cierto?, para saber que si uno estrecha el cauce, ¿no?, por más concreto que le ponga al puente, puede ser que el puente no se caiga, pero eso no va a evitar que el río no se salga. Es que no se ha estado respetando, ¿no?, justamente el ancho. Sobre todo acá en la capital veíamos situaciones tremendas, justamente porque no se daba cuenta. Pero ¿quién no ha respetado en la capital? Fíjese, veamos el caso en la cuenca del Rímac, ¿no? Lo que se hizo era una defensa, ¿no?, ribereña que existía, ¿no? Por lo menos esas son las declaraciones del ministro del sector, fue desarmada, para decirlo elegantemente, para usar ese borde del río como caldera. Y claro, el agua recuperó su cauce. Encauzar es posible, recuperar el cauce también. El agua tiene memoria, dicen por allí, ¿no es cierto? Y esa memoria está escrita en la tierra. Pero, insisto, cada ciudad, ¿no?, está en un espacio que tiene particularidades. Entonces no puede haber una receta plana para todas las ciudades. Tenemos que tener una receta ad hoc a cada contexto local. Y muy importante, esa intervención tiene que ser dialogada con la ciudadanía. Claro. Estamos en una etapa, Luis, importante en estos momentos, como es la recuperación de qué cosas, de los servicios sanitarios, la recuperación también de un control, ¿no? Como usted mencionaba del dengue, que se está saliendo inclusive de las manos, por más que el ejército peruano, a quien felicitamos, está tomando las acciones del caso, ¿no?, haciendo las fumigaciones respectivas. Yo creo que el esfuerzo del Estado peruano tiene un reconocimiento de toda la ciudadanía y en el caso nuestro en primerísimo lugar. Creo que, digamos, ha habido una reacción en el sector público y en la sociedad civil que han sido un elemento sumamente valioso, y creo que ese es uno de los grandes activos, ¿no?, que hemos logrado, ¿no?, así como florece el desierto, digamos, ¿no?, con el agua, ¿no?, es una de las cosas muy importantes. Ese capital es el que hoy día necesitamos consolidar y convertir en la fuerza de cambio que el país requiere, que es una relación sinérgica, ¿no?, entre Estado y sociedad. Y entonces el tipo de estrategia de reconstrucción que hay que seguir tiene que partir de ese capital, de esa capacidad de la sociedad para ser solidaria y de un Estado que es cercano a la población. Esa es nuestra apuesta, ¿no? Y ese es el desafío que tenemos. Y estamos seguros que podemos hacerlo. Pero el tema clave es, digamos, esta estrategia que tome en cuenta la vida de las personas, ¿no?, en un sentido integral, que tome en cuenta la voz de las personas y que incorpora esa voz en la determinación de qué hacer. Y entonces supone un plan que no es una lista de obras,
fíjese, vamos a invertir en estas regiones probablemente el mayor volumen de recursos en muchos años, para atrás y para adelante. Entonces, esos recursos tienen que pensar en las condiciones de vida de nuestra población a 20, a 30 años, ¿no? En términos de calidad de vida. Y creo que ese es el desafío, ¿no? Ahora, doctor Federico Arnillas, cuando yo me refería a esa etapa de emergencia, me refería a que ya no teníamos los aterradores huaicos, esos desbordes de ríos, esas lluvias que tanto asustaron a estos hermanos de Piura, sobre todo con tormentas eléctricas. ¿Y quién le dice que no nos van a llegar en los próximos tiempos? 60% de probabilidad. Sí, mire, la organización, esto se va a repetir, por eso, no hay vuelta que dar. La Organización Meteorológica Mundial prevé en 65% de probabilidades de que tengamos niño este año. Entonces, creo que la primera cosa que hay que hacer es mantener la memoria. Sí, hay que mantener la memoria. Lo que tenemos ahora son los remanentes. Algunos tenemos Alzheimer, pero... debe haber Alzheimer, porque hemos estado en el 83 con el fenómeno del Niño, hemos estado en 97, 98 y las cosas siguen igual. A mí me tocó evaluar. Se ha hecho mucho en infraestructura. A mí me tocó evaluar los impactos del fenómeno del Niño en 97, 98. Evalué como parte de un equipo. Evalué Tumbes, evalué Piura, evalué Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Ica, que tuvo un impacto muy fuerte en 97-98, y la verdad es que hemos perdido la memoria. No ha cambiado mucho las cosas. Y hemos seguido cometiendo los mismos errores, que es la resistencia a la planificación, ¿no? Que es afirmar un modelo informal, hacer obras mal hechas. Fíjese, el caso de Lambayeque es dramático. Lo que en Lambayeque ha colapsado, en primer lugar, es el sistema de agua y desagüe. Y estaba colapsado antes de la lluvia. No es que se colapsaron con la lluvia. Tenemos a un exalcalde en un proceso judicial, justamente, ¿no es cierto?, por problemas de irregularidades en la gestión. Hay un informe de la Defensoría del Pueblo que es anterior, ¿no es cierto?, a estos hechos, llamado un informe sobre el derecho humano al agua, que evalúa 20 proyectos de obras de agua y desagüe, y grafica, ¿no es cierto?, todos los problemas de corrupción que han habido en este caso, ¿no? Ahora, lo que nos llama la atención, doctor Arnillas, es que... Como dice el Chapulín, dígame, licenciado. Dígame, licenciado. Bueno, lo que nos llama la atención es realmente que no se haya hecho una cosa elemental, porque en estas zonas las lluvias son torrenciales, sobre todo cuando viene el fenómeno del Niño, y no hay un desagüe pluvial. Nos dicen por ahí, no, pero es plano, Juliaca es plano, y sin embargo tiene desagües pluviales, y Juliaca pues no se inunda como se ha inundado estas zonas. Esperemos. Tenemos el mismo problema, hay inacción, y las cosas que podrían ser elementales. No hay que ser pues un ingeniero, un egresado de Harvard, qué sé yo, para ver las cosas que se necesita dentro de una ciudad con esas características climáticas. Comparto totalmente su opinión, y es lo mismo que nos dijo el presidente, ¿no es cierto?, cuando visitaba una de las ciudades y decía, miren, aquí lo que era pista es arena hoy día, aquí hay un problema de corrupción, ¿no es cierto? Evidentemente. Entonces, creo que ese no es un tema secundario en la política pública, y creo que hay que ponerlo en el centro de la discusión. O sea, la reconstrucción no puede hacerse con corrupción, porque si no vamos a estar en el mismo escenario. O sea, creo que es una oportunidad para enfrentar una combinación de problemas estructurales en el país, ¿no? Ahora, varios de los cuales ya hemos tocado. El tema de ordenamiento territorial que Diana nos planteaba me parece que es fundamental, ¿no es cierto? Y en esa línea, el tema, ya no digamos de la ingeniería, sino el uso del sentido común. Si sabemos que pasa agua, ¿no?, hagamos una infraestructura que sea capaz de soportarla. Pero fíjese, siempre hay que tener a las personas en el centro de la atención. ¿Cuál es la calidad de vida que tiene que tener, ¿no?, la persona que vive, ¿no?, en Piura, que vive en Curamori, o que vive en Catacaos, o que vive en Castilla, o que vive al lado de la Plaza de Armas de Piura? Con ¿no? estos desastres, ¿cómo se ha movido el mapa de la pobreza, doctor Arnillas?
¿Tienen algún informe ustedes? A ver, la parte cuantitativa obviamente no la tenemos. De hecho, como país, recién vamos a tener la foto de la pobreza monetaria del año pasado en los próximos días. El INEI debe estar presentando al país, yo calculo que a mediados de mayo a lo sumo, ¿no? ¿Cuál es la foto de la pobreza monetaria del año 2016? Lo que tampoco hay que ser un gran científico es para reconocer cómo se ha perdido, ¿no? Activos claves para las personas. Se han perdido viviendas, se han perdido sistemas de agua, se han perdido espacios productivos, ¿no? Pequeños negocios, ¿no? Pequeños negocios afectados. O sea, todos hemos visto, ¿no? Esa planta de producción de zapatos en Trujillo, ¿no? Llena de barro, con una producción echada a perder, y la gente tratando de recuperar sus productos. Entonces, todos esos espacios han significado pérdida de recursos y de capital. Sí hay un incremento de la pobreza. No vamos a saber cuánto es, lo podremos saber el próximo año si es que tenemos una buena medición de la situación actual. Si el proceso de recuperación, de rehabilitación es rápido, ¿no? El impacto en pobreza, en calidad de vida, será menor, y por eso es urgente ese proceso. Pero algunos temas van a estar allí. Tenemos todos los casos de las personas afectadas por dengue. Son días de personas en situación de enfermedad, de familias gastando lo que no tienen para salvar a sus pacientes. Permítanme recordar la chica esta de Piura, de su trabajo voluntario, ¿no es cierto? Sí. Que creo que nos habla de un país solidario, ¿no? En todas sus edades, ¿no? Y creo que ese es el escenario. ¿Va a haber un incremento de la pobreza? Sí. Lo podremos ver en las cifras nacionales, no estoy muy seguro, y no ahorita. Lo veremos en las mediciones del próximo año, y sí es muy importante saber que podemos hacer que ese costo en pobreza sea el menor, trabajando lo más rápido posible por el bienestar de esos hogares y de esas personas, ¿no? La recuperación para reducir esos niveles de pobreza que de todas maneras se van a registrar dado este escenario, se da con un adecuado planeamiento de este proceso de reconstrucción. Usted hablaba sobre las políticas a emplear, políticas de prevención en este caso, que son sumamente necesarias, ¿no? Sí, y es fundamental, pero también depende del tipo de plan. Fíjese, ese es un tema, nos parece muy importante en la norma que se ha planteado, el hecho que tengamos un plan. Lo que creo que nos ha faltado precisar es las características de ese plan. Y en la experiencia peruana, lo que podemos ver son diversos tipos de plan. Un tipo de plan muy frecuente es lo que podríamos llamar un listado de obras. Y las obras no hacen un plan, ¿no? Puede ser la parte final, operativa del plan, porque una obra no te dice, porque pusiste el título de la obra, cuál es la calidad de vida que vas a producir en la gente. Y esa es nuestra preocupación. Yo creo que es muy importante que el plan tenga algunos objetivos claros en materia de calidad de vida de la persona. Y nos parece que si el Perú ha sido signatario, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, deberíamos tomar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para ver si en estas regiones afectadas ese plan para enfrentar los impactos negativos que hemos tenido con el fenómeno del Niño Costero nos permiten decir que en el Perú, en los próximos 5, 12 años, ¿no es cierto?, hemos logrado que todas las peruanas y peruanos de esas regiones, ¿no?, están viviendo en ese nivel de vida que está detrás de los ODS como aspiración. Y eso hay que ponerlo por delante. Fíjese, uno puede reconstruir una escuela y no resolver el problema de la calidad educativa de los niños, ¿no es cierto? Yo siempre me pregunto, ¿qué es más importante, una buena escuela o un buen profesor para los aprendizajes de los chicos? Entonces, tengamos una buena estrategia, ¿no?, en ese
ese sentido. Yo ahí creo que la ministra me va a dar la razón, que buenas profesoras y profesores es el primer factor. No niego la infraestructura, pero pongamos a la gente delante. Ese es el mensaje. Muy bien, nuestro agradecimiento al doctor Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Gracias por su visita. Para la lucha contra la pobreza. Para la lucha contra la pobreza. Muchísimas